la palabra de Dios, Isaías 60, 21 y 22. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios en esta mañana? A ver, la Biblia en alto. ¿La trajeron? Ok, amén. Vamos a hacer uso de ella en este momento. Dice la palabra de Dios así. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Amén. El pequeño vendrá a ser 1000, y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido muy pronto. El Señor bendiga su palabra en este momento. Pedimos la bendición del cielo sobre nuestro hermano José al presentar su palabra en esta hora. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. El tema que he escogido para presentaros a ustedes se titula El reino de Dios. Es un tema que a simple vista parece sencillo, pero es más profundo que lo que uno piensa. El reino de Dios. Allí en la Escritura dice que nosotros estamos estudiando, no la casualidad, pero en la voluntad del Señor, estamos estudiando el libro de Daniel. Y les invito un momentito, vamos a buscar el Daniel 2, capítulo 2, versículo 44. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación que el ángel le dio sobre el sueño que él tuvo. Entendemos que Dios le dio a este hombre este sueño porque él estaba preocupado, según da a entender, qué sucedería después de su muerte, qué sucedería en el futuro. Él quería saber. Y Dios sabe y conoce los pensamientos de los hombres. Nosotros a veces nos acostamos. ¿Cuál es el último pensamiento que tenemos al acostarnos? Amén. Y Dios, aún sin uno hablar, Dios conoce el pensamiento de uno. Eso lo demuestra, ¿no? Este hombre estaba pensando qué sucedería en el futuro y Dios le dio a entender lo que sucedería por medio de un sueño. Después que él dio el sueño, también dio la interpretación. El versículo 44 del capítulo 2 es uno del versículo que vamos a tratar en este tema que se titula El reino de Dios. Versículo 44 dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Es interesante ver cómo Dios maneja todos los eventos de la historia, todos los eventos de la humanidad, para eventualmente cumplir sus propósitos. Antes de ir de lleno al tema, vamos a dar como una pequeña introducción leyendo el capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Vayamos al capítulo 1, el versículo 28 de Génesis. Génesis 1, 28. Vamos a leer 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la orden que Dios le dio a este hombre es que se enseñoreara, que sojuzgara a la tierra. ¿Y de qué estaba compuesta la tierra? Pregunto. Cuando Dios le dio al hombre la autoridad para sojuzgar la tierra, ¿qué había en la tierra? Exactamente, Dios había creado todos los animales que hay en este planeta, desde lo más pequeño, la bacteria más pequeña, hasta el animal más grande que se haya conocido. Dios lo había creado y Él ahora había hecho a una criatura semejante a Él, o sea, a su semejanza, dice la Escritura, y entonces le da autoridad a este hombre y a esta mujer para que reine sobre los animales. Muy interesante. Nosotros leemos esto así por encima, pero cuando lo profundizamos es sumamente interesante lo que Dios está haciendo. Yo quiero leerles a ustedes donde dice el devocional que se titula La maravillosa gracia de Dios. El comentario sobre este asunto de creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice el devocional: Adán fue coronado rey en Edén. ¿Dónde fue coronado Adán rey? En Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. Es interesante cuando tú analizas bien el asunto. Porque nosotros, yo quiero que ustedes piensen en este momento, que nosotros conocemos a los reinos, a los reyes como reyes de personas, ¿sí o no? Desde todos los momentos, de todo el tiempo que ha habido reyes, siempre ha habido reyes que reinan sobre personas. Pero Dios hizo y coronó a Adán rey, pero no para ser rey de personas, sino rey de animales. Yo no estoy inventando esto. En el Espíritu de Profecía dice aquí: a él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. Escuchen, el Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Sígame. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Entonces, vemos que desde el mismo principio, en el plan de salvación, en el plan de Dios que Dios tiene en su mente concebido, Él crea a un hombre. Primero, antes de crear al hombre, crea animales. Yo quiero que alguien me diga un nombre de un animal. A ver, Amanda. Un gato. ¿Ok? Amado, dime el nombre de un animal. Un león. Otra persona. El tigre, ¿ok? ¿Alguien más? ¿El qué? ¿Un pájaro en particular? No oigo. Un panda, un oso panda. Ok. A ver, el otro más, hermana Leandra, dígame el nombre de un animal que usted conoce. No importa, animal. Acuérdese que estamos hablando. Una mariposa, un delfín. ¿Alguien más? ¿Cómo? Un elefante. Dinosaurio. Bueno. Los peces. ¿Ya? Pingüino. ¿Cómo? Jirafa. ¿Alguien más? Todos estos animales, pero nadie me dice la cucaracha. Pero es un animal. Dios creó todos los animales. Dios creó todos los animales. Aquí dice, escuchen.
hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos, porque no solamente de la cucaracha, no es solamente del elefante, sino también Él es soberano de las plantas. Nosotros conocemos, escuchen esto, y ustedes se conocen que es así, nosotros en este mundo, nosotros identificamos al planeta entre dos reinos. ¿Qué son los cuales reinos? El reino animal y el reino ¿qué? Vegetal. Nosotros entendemos así, pero nosotros no vemos a veces que las plantas no hay que reinar sobre ellas también. Dios le dio sobre todas las cosas creadas al hombre, le dio para que reinara sobre ellas. Nosotros no entendemos este concepto porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar a reyes como Nabucodonosor o a reinas como la reina de Inglaterra o al rey Jaime, a lo que sea, cualquiera. Nosotros estamos acostumbrados para ver un hombre que reina. Ahora, un hombre que reina sobre animales, no estamos acostumbrados a eso. No estamos, pero esa fue la situación en que Dios creó al hombre, lo acabamos de leer. En la Biblia lo dijo, donde Dios le dijo que se enseñoreara sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Pero es que Dios creó todo lo que es, todas las criaturas, incluyendo la cucaracha, incluyendo el gusanito, ¿okay? Cada uno tiene un propósito para la vida. Ahora yo les voy a decir algo. ¿Cuán difícil es reinar sobre animales? ¿Tú piensas, es fácil o es difícil, Daisy? ¿Tú crees que es fácil reinar sobre los animales? Ok. ¿Qué tú crees? Se me olvidó. Jasmine, te voy a decir Samantha. Jasmine, ¿tú crees que es fácil o es difícil reinar sobre un animal? Difícil. Es muy difícil. Nosotros tenemos una perrita. ¿Cuántos tienen mascotas en la casa? Todos tienen mascotas, ¿verdad? Nosotros tenemos, mira, aquí tenemos a Rey César, que es rey de las vacas porque tiene unas vacas en la casa. Él tiene abejas, así que él es rey. Él sojuzga sobre las abejas. ¿Qué más animales tiene César? Nada más. Tú eres un rey muy pobre. Porque Dios le dio a los animales. ¿Saben qué? Cuando tú analizas estas cosas, escuchen, uno debe aprender a tener animales en la casa. Debe tener animales en la casa para poder entender cómo Dios reina sobre el hombre. Le voy a explicar. Dígale, hermana Leandra. Sí, bueno, las cucarachas están buenas afuera, ¿no? Pero no en la casa. Sí, muy bien. Entonces, escuchen queridos hermanos, ¿cuán difícil sería para yo hacer que mi perrita haga todo lo que yo quiero que ella haga? ¿Cuán difícil sería o fácil para que la perrita que nosotros tenemos en la casa haga todo lo que nosotros queramos que ella haga? Por ejemplo, yo no quiero que la perrita que nosotros tenemos en la casa, cuando la soltamos afuera, en el patio, yo no quiero que se vaya a merodear por el bosquecito, por la parcela, buscar un animal muerto y restregarse y bañarse en el animal muerto. Algunos perritos, ¿ustedes han visto que los perritos hacen eso? Los animales, los perritos especialmente, piensan que es como echarse perfume. Consiguen un animal muerto y se revuelcan en él y se van muy orgullosamente a la casa para que no lo huela. A mí se me cuesta mucho trabajo hacer que este animal haga esto. Sin embargo, escuchen queridos hermanos, Dios le dio a todos los animales a Adán, no solamente una perrita, no solamente una gallina, un gato, no solamente una vaca, pero le dio todos los animales en este planeta para que Él reinara sobre ellos. Una tarea no muy fácil, pero sin embargo una tarea la cual le iba a enseñar a este hombre a entender con claridad
cómo es la relación entre las criaturas que Dios hace y Dios mismo. ¿Me entienden? Porque para el hombre, tratar con los animales es como Dios tratar con todas sus criaturas. Porque Dios, la mente de Dios es súper poderosa. Dios conoce las cosas desde antes de que ocurran, Él las conoce, Él las puede discernir. El Señor sabe la ciencia de la acción y la reacción. Cuando Él hablaba de Nabucodonosor, lo que había de ocurrirle, Él no lo dijo simplemente porque Él planeó esto que iba a suceder. Sino Él le dice a Nabucodonosor, esto es lo que va a suceder, porque Dios sabía que las acciones de este hombre eventualmente iban a tener una reacción. Entonces, nosotros somos igual. Nosotros como hombres, tratar de dominar a los animales, es como que Dios tratar de dominarnos a nosotros, tratar de comprenderlo. O sea, nosotros, los animales, escuchen esto, dame de otra manera. ¿Alguna vez tú le has hablado a un animal y el animal te mira como queriendo preguntar y dice, ¿qué estás diciendo? ¿No te ha pasado? Yo le digo a la perrita mía, yo le digo, haz esto. Ella me mira y se me queda mirando así y yo pienso y dice, ¿qué estará diciendo? Ella, me imagino que la perra está diciendo, háblame en el lenguaje mío, ¿verdad? Háblame, sí, porque... Y eso es reinar sobre los animales. Cuando tú le enseñas a un animal a entenderte, Dios es igual con nosotros. Dios quiere que nosotros le entendamos, que le conozcamos. Pero para nosotros, queridos hermanos, nosotros no entendemos a Dios. El Señor Jesucristo vino a la tierra como un hombre. Porque si viene como Dios, hoy día todavía estaríamos con la misma así, no entendemos absolutamente nada. Porque la mente divina es súper poderosa. Nosotros tratar de explicar a los animales, por ejemplo, álgebra. ¿Podrías tú enseñar a la vaca tuya que diga la ecuación de A dividido por B es igual a, ¿verdad? Y Dios igual con nosotros. Cuando Dios quiere enseñarnos algo, Dios utiliza el libro de texto que Él dejó para que nosotros aprendiéramos de Él. ¿Cuál es el libro de texto que Dios nos dio para que nosotros le conozcamos? La Biblia. ¿Y qué más? Y la naturaleza. Dios no hizo la naturaleza solamente porque es bonita y para que nosotros nos deleitáramos en eso, los animales. Pero para que nosotros estudiándola aprendiéramos más de Él. Es bonita, no dejamos, es bonita porque Dios todo, bueno, es bonita en algunas cosas. Por ejemplo, si alguien te dice, ustedes me mencionaron todos los animales, pero cuando dije cucaracha rápidamente dijeron, oh, párate, eso no es un animal de Dios. ¿No? ¿Quién dijo? La gente dice. La naturaleza es hermosa. Por ejemplo, nosotros vemos un ratón. Un ratón. ¿Qué hacen ustedes cuando ven un ratón? Una rata. ¿Qué hacen ustedes cuando ven un ratón en la casa? ¿Le buscan una trampa o le buscan un gato para que se lo coma, lo mate, se lo lleve? Gritan. Daisy dice que grita y es verdad. Nosotros vemos, pero cuando vemos una ardilla, ¿qué hacemos con la ardilla? Oh, la ardilla es bonita porque ya va por aquí, se come los nueces y es un ratón también, solo porque tiene una colita más bonita. O sea, nosotros hacemos acepción de animales. Nos gustan estos, otros no. Exacto. Un cocodrilo, nosotros vemos un cocodrilo y ¿qué decimos? Feo, ¿verdad? ¿Comparado con qué? Con otros animales que son más bonitos. Pero los otros días yo estaba viendo un video, cómo es que un cocodrilo, y ustedes más seguro que lo estaban viendo, lo han visto también, cómo un cocodrilo cuida de sus huevitos, con mucho cariño.
y se los echa a la boca y los lleva a un lugar para que no vengan a ser atacados por otros animales. Un animal, una bestia, que tiene los mismos instintos de protección para sus criaturas, como el ser humano. Una bestia. Todos los animales tienen esto que Dios le ha dado. Sin embargo, Dios nos lo dio para poder entender el asunto de ser rey, de reinar. La Biblia dice que nosotros en el futuro vamos a ser ¿qué? Reyes. Nunca dice en la Biblia que reyes de qué, ¿no? Pero dice que si no se dan un pedacito de tierra, un pedacito de cielo en este mundo, somos reyes y reyes. Exactamente. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, nosotros, escuchen esto, queridos hermanos, nosotros podemos aprender mejor de Dios. Si tuviésemos unos animalitos en la casa, no solamente uno, y poderlos entrenar, sujuzgarlos, aprender de ellos, hacer lo que ellos nos atiendan, o sea, que nos entiendan. La razón por qué Dios le dio a los hombres, escuchen, al hombre, para que reinara sobre los animales, es porque Dios tiene un plan para ellos. Déjame seguir decirle. Dice, creados para ser, está hablando ahora de Adán y Eva, creados para ser la imagen y gloria de Dios, Adán y Eva, escuche, habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, escuchen, fueron creados en una condición que la Biblia dice un poco inferior que los ángeles. O sea, en otras palabras, que vemos aquí una criatura que con una mentalidad elevada, con unas facultades superiores a los animales, y Dios no pone a otros seres iguales que ellos para que sean gobernados por Él. ¿Me entienden? Usted, ¿pero por qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver muy importante. Tú y yo, no importa la posición en que estemos, somos igual que Adán y Eva. Nosotros no fuimos llamados a esta tierra para reinar sobre nadie. No importa si uno es anciano, pastor, presidente de conferencia, ya sea secretario del Estado, ya sea gobernador o presidente. Ninguno de ellos ha sido llamado para gobernar sobre nadie. Dios, escuchen queridos hermanos, Dios le está enseñando a Adán y Eva que el único soberano, que el único rey que ellos pueden someterse, al que se pueden someter es Él. No hay hombre en la tierra a la cual ningún ser humano se debe someter. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, los discípulos tenían este problema constantemente y el dilema. ¿Quién va a ser mayor en el reino que el Señor iba a establecer? Porque ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a establecer un reino, esa era la mentalidad de ellos. Ellos decían, y porque se le enseñaba a los fariseos, que el Señor Jesucristo, o sea, el Mesías, iba a venir e iba a levantarse como rey, iba a derrocar a los romanos, iba a poner un reino en la tierra en la cual ellos serían los que van a sojuzgar. Esa era la mentalidad. Exactamente, eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que, porque cuando ellos hablaban de reino, escuchen queridos hermanos, cuando los discípulos escuchaban la palabra reino, ¿qué pensaban? Jerarquía, pero ¿cuál era el reino que ellos estaban viviendo? ¿Bajo qué control? Roma. Cuando a ellos le decían un reino, la mentalidad de ellos es Roma. Oh, ok, un César. ¿Se acuerdan? Un César. Oh, un tetrarca. Un gobernador como Pilato. Por eso la estatua está bien hecha, no es orden, porque cada reino tenía un valor de acuerdo a los afines.
Pero yo lo que estoy diciendo es que estos discípulos tenían una mentalidad, una mente distorsionada de lo que el reino de Dios es. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo le trató de explicar a ellos, escuchen, a los discípulos, el reino que ellos querían, que Él iba a establecer, o que había establecido, Él no utilizó, por ejemplo, un símbolo como Roma. Él no dijo, el reino de Dios o el reino de los cielos es como Roma. No, nota. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es como Roma. El reino de Dios no es como Grecia era. El reino de Dios no es como era Egipto, ni como es. El reino de Dios no es como es Inglaterra, ni tampoco como es los Estados Unidos. Dios, el Señor Jesucristo, tenía una mentalidad correcta sobre el reino de Dios. Los discípulos pensaban, bueno, cuando el Señor establezca su reino, ¿qué yo voy a hacer ahí? Y ellos se pasaban peleando cuál ellos iba a ser el mayor. El mayor del reino, ¿cuál era? ¿Qué posición tendría el que iba a ser el mayor del reino? ¿Cómo? No, en un reino, de acuerdo a los apóstoles, que ellos quieren, el mayor del reino, bueno, de acuerdo a los apóstoles, el ser mayor en el reino era estar sentado a mano izquierda y a mano derecha, ¿se acuerdan? En el reino que ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a establecer. O sea, para ellos ser grande es ser uno de los que se sientan a la mano izquierda o a la mano derecha del Señor Jesucristo o del rey. Porque ellos pensaban que el Señor iba a derrocar a los romanos, iba a hacer un nuevo reino, Jerusalén iba a crecer otra vez, se iba a establecer el reino de David, ¿se acuerdan? Y él entonces iba a reinar. Pero el Señor Jesucristo hace algo muy interesante. El Señor Jesucristo quiere explicarle a los discípulos el reino suyo que Él está estableciendo. Y Él dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Él dio muchos ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo. A un grano de mostaza. ¿Dónde se encuentra el grano de mostaza? ¿En qué libro de política se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué libro de texto? En el libro de texto de la naturaleza. ¿De dónde sacó el Señor Jesucristo la idea de que el reino de Dios es como un grano de mostaza? Del mismo libro de texto que nos dio a nosotros, la naturaleza. Entonces, Él dice que siendo pequeña, dice que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece, ¿qué pasa con esa hortaliza? Se es la más grande. Escuchen, queridos hermanos. ¿Cómo? Se hace como un árbol, donde las aves de los cielos van y hacen nido y tienen pajaritos. Sí, pero no es el asunto. Entonces, resulta que ahora tenemos que, escuchen esto, el Señor Jesucristo está, miren esto, queridos hermanos, está en medio de Roma, del gobierno romano. El Señor Jesucristo está en medio del gobierno romano. Los romanos, escuchen queridos, los romanos escuchan que el Señor Jesucristo entró como rey a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y los romanos saben que Jesucristo no tiene ningún ejército. Que Jesucristo no tiene ningún ejército. Jesucristo tiene seguidores, pero Él sabe que Él no tiene ejército. Él se pasa para arriba y para abajo y los romanos lo ven. Muchas veces lo trataron de apresar, pero no lo apresaron porque no había llegado su tiempo. Pero los romanos no veían y dicen, ¿qué clase de reino está haciendo Él? Se burlaban. Cuando el Señor Jesucristo fue apresado, ¿qué hicieron los soldados con Él? Le pusieron una corona de espina en su cabeza y la golpeaban. ¿Y qué le decían? Salve, rey de los judíos.
La idea para los romanos de que este hombre fuera un rey era absurda. Sin embargo, para Dios, basado a la enseñanza de la mostaza, el Señor había puesto una semilla. Una semilla donde los reinos de la tierra jamás se hubieran nacido nada. Pero el reino de Dios comenzó muy pequeñito como una semilla. Y creció, dice, y ha crecido como un árbol hoy día. La religión del Señor Jesucristo ha crecido y ha crecido y ha crecido. Los reinos que se mofaron del Señor Jesucristo de Roma, ¿dónde están? Todos terminaron derrocados. Pero el reino de Dios todavía sigue. Y el reino de Dios, pero queridos hermanos, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? De acuerdo a William Miller, les voy a leer lo que William Miller habló sobre este asunto cuando él estaba estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. Dice, mucho se ha dicho y se ha escrito con referente a este asunto del reino de Dios. Dice, diferentes sectas y partidos han tomado este texto y lo han aplicado a sí mismos. Y han probado, según ellos creen, que esta secta o este partido es el verdadero reino de Dios. O sea, hay reinos en esta tierra. Por ejemplo, el papado se estableció como un reino supuestamente que estaba cumpliendo el propósito de Dios como reino de Dios. El papado. Después del papado, los bautistas también aseveraban que esa escritura era hacia ellos y que su iglesia era el reino que Dios había establecido. Lutero, para los alemanes, era el reino de Dios. O sea, esta idea del reino de Dios quizás no nosotros la entendamos, pero para los reinos de esta tierra y para aquellos que establecen una organización o como una iglesia católica o religiosa, piensan que este texto se aplica a ellos. Los mormones piensan que ese texto se aplica a la iglesia de los mormones. William Miller sigue diciendo, ellos claman, dice, hablando de los bautistas, ellos claman que al ser bautizado por inmersión es el inicio de las personas para comenzar a ser parte del reino de ellos, de los cielos, que es bautizarse. La iglesia episcopal dice también lo mismo. Los presbiterianos dicen algunos que ese reino fue puesto cuando los días de Lutero, cuando los reyes alemanes. Los cuáqueros, dice, en los días de Fox. Los metodistas, dice que ese reino fue establecido en los días de Wesley. Y los Shakers, dice que en los días de Ann Lee, y los mormones por Joseph Smith. O sea que cada organización piensa y dice que este reino de Dios fue establecido y que ellos son los que son los del reino de Dios. Es bueno, porque William Miller es el que está escribiendo, las adventistas todavía no estaban allí. Pero escucha lo que dice, todos los escritores determinaron tener, escuchen, el reino de Dios establecido en la tierra. ¿Comprenden? Ellos piensan que el reino de Dios está establecido en la tierra. Y no vayan muy lejos, que los Estados Unidos también piensan que los Estados Unidos son la ciudad que está sobre una montaña, refiriéndose al reino de Dios. Y que supuestamente ellos tienen una parte que cumplir y que son el reino de Dios. Ahora muy bien. Pero dice, hablando del reino de Dios, William Miller dice que el reino de Dios no es carnal. O sea, en otras palabras, el reino de Dios es un reino ¿qué?
Sí, pero si no es carnal, ¿qué es? Es espiritual. El reino de los cielos es un reino espiritual. De acuerdo a la Escritura, se nos dice que Dios iba a ser un reino de sus hijos, ¿ok? Que sería un reino de ¿qué? De reyes y sacerdotes. El Dios quiere hacer un reino de los hijos de Él que se llama, que es un reino de reyes y sacerdotes. Pero es un reino no como nosotros lo pensamos. Si tú piensas que ir al cielo o ser parte de ese reino es que tú vas a ponerte una corona y Dios te va a dar un sector para que lo rijas, piensa de otra manera. Sí, porque yo quiero que ustedes entiendan esto, que solamente hay un rey, ¿ok? Ese se le llama el rey de reyes. La razón por qué es rey de reyes es porque, por ejemplo, tenemos a Dios que crea un territorio como el planeta Tierra, lo llena de animales y sobre esos animales es quien pone él un rey. ¿Me siguen o no me siguen? Sobre esos animales es que Dios pone un rey. Dios, o sea, Adán era rey de los animales y mientras él fuera fiel a Dios, al rey de los cielos, escuchen, los animales y las plantas se someterían a él. El momento en que Dios, mire, escuche esto, el momento en que Adán cedió su reino a Satanás, los animales inmediatamente, él perdió el control de todos los animales. El momento en que Adán cedió su autoridad, su reino, se lo pasó a la mano del enemigo, Satanás, perdió el control de todos los animales y el control de todas las plantas. Porque eso estaba sujeto. Si él se sujetaba a Dios, Dios permitiría que la naturaleza se sometería a él. Esta cosita. Ok, dice, Adán había sido rey, miren, esta es la maravillosa gracia de Dios, hablando sobre este tema. Adán había sido rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. ¿Entiende? Dios era rey. Adán había sido rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero ustedes dirán, ¿pero qué pueden reconocer los animales? Los animales saben más que uno. O sea, dicen el Espíritu de Profecía que los animales saben amar mejor que los seres humanos. ¿Ustedes saben cómo termina la historia en el Apocalipsis que dice de los animales? Dice, y los peces, cuando estaban adorando a Dios, dice, los peces debajo de la mar, las aves de los cielos, y todos los animales cantaban y daban gloria a Dios. Pero nosotros pensamos que los animales son animales, ya sé, tontos. Pero ellos también, en su entendimiento, reconocen a Dios como el Creador. Y nosotros debemos hacerle entender. Miren esto, yo reconozco, la perrita de nosotros sabe cuando nosotros vamos a recibir el sábado. Cuando nosotros vamos a recibir el sábado, ella viene, nosotros sentamos acá y la cama está por allá, la ponemos siempre. Pero ella viene, papá, y se sienta aquí al lado de nosotros, recibiendo el sábado. Ella, escuchen esto, en los días de la semana, lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, escuchen, cuando nosotros abrimos la puerta para salir, cualquiera de esos días, esa perrita quiere salir con nosotros. El sábado, nosotros abrimos la puerta, ¿verdad? Dice, abrimos la puerta para salir y la perra se queda sentada y no se mueve.
Ella sabe que el sábado hay algo especial. Ella ve que nos vestimos, salimos para un lugar que ella sabe que nunca va a ir. Ella se mete ahí. Eso es muy interesante. Sí, los animales conocen el abuso y conocen el amor también. Cuando uno es tierno con los animales, ellos responden. Y si uno es malo, o sea, Dios los puso a nuestras manos. Sigue diciendo, escuchen. Toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, escuchen, perdió su derecho al dominio. Estamos hablando de Adán, ¿verdad? Que mientras él era fiel a Dios, dice que toda la naturaleza lo reconocía su gobierno. Todos, animales, cucarachas, todo, las plantas. Pero dice, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. Así que los animales hicieron, ok, cada cual por su camino. ¿Cómo? Un poquito más alto que no. Sí, sí. O sea, no, exacto, los animales y las plantas podían comunicarse con ellos. Mire, hay un hombre, o dos, yo conozco dos. Uno que coge los caballos y los doma bien fácilmente. Los caballos herreros. Los doma sin nunca montarse en ellos. Tú sabes que a veces, antes para dominar un caballo se trepaban arriba y el caballo los tumbaba porque no los quería arriba. Los doma de una manera tal que él no hay que eso. Los prepara hasta el momento que le pone la silla, se sienta, se acuesta y se sienta sobre el caballo y el caballo queda tranquilo. Hay un muchacho que se llama César que le dicen el que susurra a los perros. Tiene una habilidad de comunicarse con los animales. Él conoce el lenguaje de los perros. Se nota que es así. No sé si ustedes lo han visto, pero sí, yo lo he visto y me quedo asombrado. Yo le digo, ya quisiera hablar. Y nosotros que sabemos, debemos saber, debemos tener la habilidad que ellos tienen. Pero tú sabes lo que pasa, que el tiempo nosotros lo pasamos en otras cosas, menos las cosas que Dios nos dio para desarrollarnos. ¿Entiendes? Y podemos mencionar muchas cosas, pero ustedes sabrán qué son. Diciendo de Adán, el espíritu de rebelión, escuchen, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. El espíritu de rebelión. Ese espíritu que se rebeló contra Dios, ese mismo espíritu se regó hacia todos los animales. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias. Escuchen, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Este tema no lo voy a terminar hoy, así que yo no voy apurado. Esto va a ser la introducción del tema del reino de Dios. Cuando se me permita hablar más, yo continuaré este tema. Pero yo creo que es un tema que nosotros debemos entender con claridad. Los judíos, los israelitas, los judíos, todavía en esta época están esperando que Dios va a establecer un reino en Israel. Los evangélicos creen que Israel va a construir nuevamente el templo que se llama el templo de Ezequiel, que lo va a reconstruir. Y ellos creen que eso es lo que falta para que se establezca el reino de Israel como nación nuevamente y que venga el anticristo. Todas estas cosas son contradictorias a lo que dice la palabra de Dios. Pero la gente van a ser engañadas cuando esto ocurra. ¿Saben lo que prohíbe en este momento en que Israel reconstruya el templo?
¿Qué es lo que Israel, hay algo que evita que ellos construyan este templo? ¿Qué es? ¿Lo tienen? ¿En qué manera? Porque lo que pasa, que los israelitas, escuchen esto, piensan que donde está, le llaman la roca, la Meca de los musulmanes, ellos piensan que ahí era que estaba el templo de Israel. Otros arqueólogos no piensan de la misma manera y están tratando de convencerles dónde es que verdaderamente es el. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo habló de la condenación sobre el templo, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y exactamente es lo que dicen estos arqueólogos. Porque donde está la Meca, hay una pared que quedó en la destrucción de Jerusalén, que ellos piensan que era parte de esto. Pero no es así. De acuerdo a la Biblia, el templo fue destruido de tal manera que lo dejaron sin fundación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? La Escritura dice, los historiadores de aquella época dicen que cuando Tito entró a Jerusalén y quemó el templo, el oro, del calor del templo, el oro se derritió y fue llevado hasta abajo, hasta las partes que todas las, ¿cómo se llama eso? Crevijas. A todas las endijas se fue por ahí para abajo. Y por tratar de sacar el oro, ellos simplemente desarmaron el templo por completo. Piedra por piedra. Y este tema del reino de Dios es importante porque muchos creen que sus organizaciones son el reino de Dios. Como el papado, los bautistas, los presbiterianos, muchos creen que es el reino de Dios. Y nosotros debemos entender con claridad qué es el reino de Dios. ¿Cuándo es instituido? ¿Quiénes los componen? Para que nosotros podamos hablar con claridad cuando tengamos que hablar en contra de estas falsedades que se hablan en el mundo sobre qué es el reino de Dios. Muy bien, queridos hermanos, yo quise comenzar con la introducción del asunto de Adán y Eva, porque es parte de la continuación. Nosotros vamos a terminar aquí, hoy día, con la parte de dónde cayó el dominio del hombre y a las manos que cayó. Dice en la maravillosa gracia de Dios, dice, no solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio ¿de quién? Del maligno. No solamente el hombre, mis queridos hermanos, sino la tierra. ¿Se acuerdan quiénes eran los súbditos de Adán y Eva, amado? ¿Quién eran los súbditos de Adán y Eva? Ok, dice aquí que también ellos cayeron súbditos de Satanás. ¿De dónde ustedes creen que salió la idea de que un animal matara a otro animal? Exacto, porque ahora bajo un nuevo rey, él les enseñó a hacer estas cosas. ¿Saben que los animales pasan lo que conocen, se lo pasan a su otra generación? Un animal que aprende a matar a otro animal, le enseña cómo matar a ese otro animal. Les voy a dar otra historia. En casa hay dos perritos que tiene Elías. Y uno de ellos, el más grande, come palos secos. ¿Ok? Tenemos un perrito que tiene Elías que come ¿qué? Palos secos. O sea, él va al campo, se consigue un pedacito de palito, se lo trae acá y se lo come como si fuera un hueso. Se lo come, no es que lo mastique, se lo traga, se lo come. La perrita de nosotros no hacía eso. Pero ella vio que el perrito comía palo seco. Ahora la perrita se consigue un palito seco, y lo mastica y se lo come. ¿Sí o no, Daisy? Ella no hacía eso. Los animales también aprenden, pero los animales fueron bajo el control del enemigo, de tal manera que él los hizo hacer estas cosas. Un ejemplo más. Las aves, ustedes conocen las cotorras. ¿Las cotorras? Muy bien. Y las águilas.
¿Está bien? Las águilas y las cotorras tienen garras ambas, ¿sí o no? Y tienen picos para ambas, que las dos son capaces, la cotorra es capaz de matar un ave y comérsela. Sin embargo, la cotorra lo que come es ¿qué? Semillas. Semillas. ¿Y cómo las coge? Con las mismas garras que las águilas matan los otros animales. Ellas cogen, dicen que la cotorra es la única ave hasta ahora que coge las semillas, se las come como si fuera una mano. Le hace así. Eso que hace la cotorra, las águilas también pudieron haber hecho. Pero al ser pervertidas por el enemigo, esas águilas lo que hacen es, matan a otros animales y se los comen. Ahora les voy a decir una cosa muy interesante para que cerrar. ¿Ok? ¿Quién es nuestro rey? Dios. Dios reina sobre toda su creación, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes pensarían? Escuchen esto. ¿Qué ustedes pensarían si Dios cogiera a sus criaturas y las matara y se las comiera? A sus súbditos. Nosotros, ¿somos súbditos o no? ¿Somos súbditos de Dios, sí o no? Sí. ¿Qué ustedes pensarían si Dios dijera, hoy tengo hambre, yo creo que Daisy me serviría para comida hoy. Vamos a prepararla, va acá, manda un ángel, se la lleva, la corta, hace un guisado con ella y se la come. ¿Qué ustedes pensarían de Dios? Nosotros, los súbditos nuestros son los animales. Y nosotros, que son nuestros súbditos, hacemos guiso de nuestros animales. Hacemos guiso de nuestros súbditos. Eso tampoco es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir y alimentarnos de la manera que Dios escogió. ¿Verdad? Génesis 1:29. Lo demás es debido al pecado. Y cuando vayamos al cielo, ¿sobre quién vamos a reinar? Nosotros, los reyes que vamos a supuestamente ser. ¿Sobre otras personas? Pensemos sobre esto. Que Dios nos bendiga. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero no solamente Satanás quiere regir sobre las criaturas que nosotros supuestamente rijamos. Él quiere regir sobre el hombre. Y rige sobre aquellos hombres también. De tal manera, escuchen, que Él ha hecho que se maten unos a otros. Él controla a los hombres de tal manera que se odien unos a otros. Pero Dios, al establecer su reino en esta tierra, vino a mostrarnos la manera en que se reina en el cielo. Y eso es lo que vamos a aprender mientras sigamos estudiando estos temas. Que vamos ahora a orar y pedirle a Dios su bendición. bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedir perdón por nuestras faltas una vez más. Porque muchas veces no entendemos, Señor, somos como la mula, dice tu palabra, estúpidos como la mula. Y no queremos entender. A veces creemos, Señor, que
Estos hombres que gobiernan en la tierra son grandes y poderosos. Y fallamos, Señor, en elevar nuestros ojos al Creador de todas las cosas, a aquel Ser Supremo que nos dio la oportunidad, oh Dios, para volver a reinar en la tierra. Reprende al enemigo. Enséñanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Quita de nosotros los conceptos equivocados. Y ayúdanos a que cuando estudiemos tu palabra seamos iluminados para servirte mejor. Pedimos que seas con nosotros en el resto de este sábado y que seas con todas las personas de tu pueblo que de todo corazón quieren servirte. Y aquellos, Señor, que les falta fe y han dudado, fortaléceles, Señor, y endereza sus caminos. Por amor al Señor Jesús. Amén. Oh Señor, y también pedimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Amén.